Esta es una parte de la charla gratuita que se dio por medio del grupo de arquitectos jóvenes y que habla de ese puente que no va a ninguna parte. Bienvenidos todos y disfrútenla. Bien, esta es la ciudad y el puente que no va a ninguna parte. Es una historia que se ha construido a partir de reconocer algunos elementos importantes. Esto nos hace recordar algunas cosas que han pasado en este tiempo, ¿no? Tenemos puentes que se desplomaron, tenemos puentes que se cayeron muy pronto, tenemos puentes que nunca pudieron construirse, tenemos puentes que no llegaron ni siquiera al encofrado y otros que aún estando encofrados se cayeron antes de nacer y algunos puentes que se cayeron a los pocos días de estar utilizándose. Pero en realidad lo que pasa es que la construcción de un puente sobre un río, bueno, o una depresión, ¿no? Pero también un puente es una persona, un elemento inmaterial, es un elemento de contacto entre dos espacios, entre dos elementos. En este caso, creo que es importante describir algo. La ciudad de Arequipa se encuentra en un espacio muy especial. Es el desierto de Atacama, una de las zonas más áridas del mundo, con un proceso de agricultura de más de 1800 años en el que ha transformado el desierto en este oasis que vemos ahora. Y este oasis ha sido generado a partir del trabajo de las culturas pre-incas y desde Huamán Pumayala, como podemos ver, pues tenían un trabajo muy organizado y estructural y que permitió realmente conocer los territorios y saber cómo debían manejarlos. Y en Arequipa, que era un desierto con un río, pues esta es la imagen de hace 1800 años. En ese tiempo y hasta ahora se convirtió en este paisaje, ¿no? Un paisaje verde, agrícola, trabajado por la mano de hombre, un oasis construido. Y el puente va aquí, ¿no? El puente entre la persona, el elemento antrópico y el elemento natural. El puente que se creó con la tecnología desde el Tiahuanaco temprano, Tiahuanaco medio, y una ocupación paulatina del territorio de Arequipa. Esto que vemos es el río Chili y la cuenca también de Socabaya. Y como vemos como hasta el Churajón medio y el Tardío logran tener una gran área de cultivo que llega a más de 10.000 hectáreas. En la Fundación Española ya cambian las cosas, hay una nueva forma de tenencia del terreno. Obviamente el territorio se modifica y durante el siglo XX se incrementan casi 9.000 hectáreas más de área de cultivo. Es a partir de 1940 y con el aniversario de Arequipa que el crecimiento inmobiliario hasta la fecha empieza a depredar las áreas agrícolas históricas hasta prácticamente agotarlas. Pero bueno, en el año 2016 se hizo un plan de desarrollo metropolitano en el cual se incluyó un elemento muy importante, que las zonas de reglamentación especial, que debían tener, poseer características particulares de físico-ambientales, sociales o económicos. Y entre ellas estuvo el centro histórico y el área monumental, que fueron además parte de un trabajo de la UNESCO, y la cuenca urbana de Río Chili, que en el 2012 se reconoció por sus características especiales, su sustancia como elemento cultural. Y además, en el año 2020 también se reconoce lo que es la zonificación ecológica y económica con lo que es el monte ribereño y se saca una ordenanza que coincide en las áreas que también van vinculadas a la cuenca. Estos dos elementos, tanto la ordenanza de la cuenca urbana que da la municipalidad y la ordenanza que da la zonificación ecológica por medio de la región, generan además un elemento de juicio que está sustentado en la actual ley. La actual ley de desarrollo urbano sostenible dice que la búsqueda de su desarrollo integral y sostenible y las dimensiones social, económica, cultural y ambiental son los elementos de definición que debemos tomar en cuenta en las áreas restringidas como áreas naturales protegidas, ecosistemas, frágiles, zonas de reserva, zonas arqueológicas, recursos hídricos, ríos, cauces de riberas, fajas marginales, agrícolas, ganaderas, forestales. Y que estas todas deben estar protegidas y restringidas a cualquier actuación que no sea
la de proteger su estructura integral, ¿no? Entonces, creo que es importante saber que ahora tenemos una ley que es muy clara sobre este tema, ¿no? ¿Cuáles son los componentes finalmente de la cuenca urbana del río Chili? ¿Por qué es tan importante la cuenca urbana del río Chili? El río Chili tiene esta composición histórica, donde las áreas agrícolas, compuestas por plateas, tabladas, antenerías, de origen inca y preinca, que fueron las que construyeron el paisaje durante 1800, el paisaje que vemos ahora rodeado por la ciudad, pero que es un paisaje construido por centurias. Luego tenemos un elemento que es la vegetación de ribera del río o monte ribereño, el bosque de galería, que contiene una gran cantidad de especies de animales, vegetales, que son endémicas y otras que no lo son, pero que forman parte de una comunidad importantísima para la estructura formal de lo que es la cuenca. Y tenemos además un elemento más, los árboles fuera de bosque, que es un concepto que la FAO en el 2010 introduce para entender que los elementos forestales, los bosques urbanos, los elementos de los árboles solos o conglomerados forman parte de una estructura importante. Acá vemos, por ejemplo, los árboles que están en la cuenca, que están solos, que no son un bosque, pero que forman parte de una serie de elementos de los bordos, y todos estos conforman parte de un paisaje que sin ellos tampoco existiría. Y por último, tenemos que entender que todo esto nos da unos servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos o ambientales, que están los beneficios a un ecosistema, aportan a la sociedad, mejoran la salud, la calidad de vida, y que se comparten en 4 elementos: los de abastecimiento, de regulación, de apoyo y culturales. ¿Cuáles son los servicios de abastecimiento? Son los alimentos, los recursos genéticos, bioquímicos, naturales, medicina, recursos ornamentales, agua dulce, y en este caso todos muy valiosos dentro de lo que es la cuenca urbana del río Chili, tanto el agua como otros elementos que son primordiales. La regulación, sin embargo, es mucho más compleja. La regulación es una transición de poder controlar la temperatura ambiental, la humedad, consolidar la estabilización de los márgenes de la cuenca, mejorar la absorción de hidrogenada de fertilizantes agrícolas, reducen la contaminación, el secuestro efectivo de carbono, y todo esto gracias al bosque de galería, los árboles fuera de bosque, que son elementos primordiales más allá de la agricultura para así el controlar y regular el medio ambiente. Los elementos de apoyo, sin embargo, además son otras cosas que debemos tomar muy en cuenta, ¿no? El elemento de apoyo es aquel que permite justamente el cobijo y la diversidad, las plantas, los animales, los complejos y los procesos ecosistémicos. En la cuenca del río Chili se pueden encontrar más de 134 especies. En el arbóreo tenemos una gran cantidad de variedad de árboles, arbustos, herbáceas, que están catalogadas con diferentes estudios que se han hecho en los últimos 20 años y que han determinado que muchas de ellas son endémicas y muchas de ellas son introducidas, pero que se comportan como una estructura ecosistémica muy sólida que en los últimos 3 años ha tenido una exacerbación gracias a la pandemia y a la falta de acceso del ser humano hacia los lugares de la cuenca urbana. Es así que esta biodiversidad, que tiene aproximadamente 95 especies de aves, es decir, el 54% de las aves registradas de la provincia se encuentran dentro de la cuenca urbana del río Chili. Y hay 5 especies de murciélagos y otros que están en proceso de extinción, en peligro de extinción. Entonces hay especies, animales, vegetales, que deben ser absolutamente cuidados y que son parte de los elementos de apoyo que forman parte de este ecosistema. Por último, tenemos los paisajes y los elementos culturales. El paisaje y espacio público, la accesibilidad. El paisaje es un elemento de identidad. Si nosotros vemos cómo se ha ido transformando la imagen del río Chili en las vistas que vamos a ver secuencialmente,
Veremos que apareció el monte ribereño posteriormente, inclusive a la construcción de los muros, hasta llegarse a exacerbar como está ahora. Y esta misma imagen, durante el tiempo, también fue percibida, como por ejemplo por un muchacho, un niño, en el 2010 ve así el río, ve el volcán, ve el puente, ve el río, pero esa es su imagen, ¿no? No tenemos la vegetación. Y después en el 2020, sin embargo, para otro artista tiene otra perspectiva y empieza a ver de otra manera la imagen del paisaje, porque es el paisaje se aprende y quizás en el futuro pueda ser el paisaje este, porque el paisaje es un elemento que el ser humano reconoce a partir de la naturaleza y que solamente a partir de la percepción del mismo es que existe. Es la ciencia. Nace una realidad física con factores naturales como relieve, hidrología, flora, pero requiere además de alguien que lo mire, de nosotros que podamos contribuir un certificado y sacarlo del mundo indiferente de la naturaleza. La forestería urbana, que toca justamente los árboles fuera de bosque y el monte ribereño, la ley forestal de fauna silvestre, CERFOR, define que el enfoque planificado e integrado del manejo de árboles en las zonas urbanas y periurbanas contribuye al bienestar fisiológico, sociológico y económico de la sociedad urbana. Entonces, el monte ribereño, el recorrido Chili, es una parte importantísima de la forestería urbana y, por tanto, contribuye considerable a las condiciones de habitabilidad que requiere nuestra ciudad. El río Chili, además, está protegido por las fajas marginales de acuerdo a ley. La ley de recursos hídricos determina unas fajas en las cuales toda la vegetación que son bienes asociados al agua están protegidos. Están protegidos y está protegida la biodiversidad por medio de que todas estas especies que están dentro de este espacio protegido no pueden ser vulneradas ni deterioradas porque la ley de recursos hídricos es muy clara en sus restricciones. Pero además tenemos un elemento que se trabajó hace poco tiempo, en el tiempo de la pandemia, que es el patrimonio vivo, donde se reconoció el centro histórico de la zona de amortiguamiento de Arequipa, la cuenca urbana del río Chili, para un desarrollo específico dentro de lo que es el plancha, pero que además se hacía la recomendación importante de que debería ser un plan específico de la cuenca, en donde sí deberían tocarse los puntos, y es así que tal en la secuencia, la cuenca urbana es inclusive más importante o tan importante como lo es el centro histórico y esta correlación, este puente entre los dos momentos históricos, el Inca y el pre-Inca, y la parte de la Fundación Española con el Damero, es el puente que tendríamos que en realidad construir y no solo los puentes que existen ahora en el río. La propuesta inicial para este plan incluye tener un parque gastronómico en la zona baja, un parque botánico en la zona de Sachaca, un parque central urbano, ya con más elementos de accesibilidad en la parte vinculada con el centro histórico, un parque biocultural arqueológico en la parte de Toclahuasi, y que se incluya el valle como parte arqueológica, y el agroparque del santuario, que es el punto de nacimiento primordial, así como el parque reserva biológica de las rocas, que es un elemento insustituible porque es el único vestigio de cómo era el valle antes de que se iniciara el proceso de agricultura por parte de los elementos incas y pre-incas, ¿no? Entonces esta es una propuesta que se está llevando para el plan específico de la cuenca urbana, en la cual estamos pidiendo la restricción y la protección y la correlación de elementos para que pueda tener además el dinamismo para que se pueda proteger, porque se protege introduciendo actividades que puedan realmente permitir la longevidad de las actividades agrícolas y demás. ¿Qué procesos urbanos están perjudicando actualmente la sustentabilidad de la cuenca? Los sistemas viales al borde del río, las obras de infraestructura energética, los sistemas de control urbano ineficientes, la especulación inmobiliaria y la falta de inversión del Estado para generar espacios públicos verdes.
Es así que en los últimos años vemos las manchas rojas, cafés y amarillas, que son todas las áreas que se han perdido en la parte central, que estaban vinculadas con el casco urbano, con el casco monumental, y que están en un riesgo enorme de no poder retornar si es que no se hace una inversión adecuada y un plan adecuado que entienda cuál es realmente el concepto de lo que es la cuenca. Pero ¿qué nos aporta finalmente la cuenca? ¿Por qué es valiosa la cuenca urbana del río Chili? Es un espacio natural antropizado de más de 1800 años. Ha generado un paisaje que forma parte de la cultura y la pertenencia de la ciudad. Forma parte de nuestro paisaje cultural vivo. Su aporte ecosistémico y la biodiversidad aportan al equilibrio, la sostenibilidad y la oferta ambiental. Y son más de 1000 hectáreas de área verde agrícola con espacios boscosos y monte ribereño. Es un excelente radiador, genera un secuestro de carbono efectivo, los fondos de carbono se pueden utilizar aquí, reduce la radiación. Y por último, el otro elemento es que las políticas públicas aplicadas en los últimos 20 años no han tenido ningún éxito para frenar el proceso de abandono y urbanización de la cuenca urbana de Río Chili, lo que se ha evidenciado en todos los elementos que hemos visto anteriormente. Pero si analizamos finalmente los ríos, las cuencas, desde el punto de vista cómo se ha desarrollado en el resto del mundo, tenemos acá el río Manzanares, que fue un río que murió biológicamente hace muchos años atrás y que han tratado de renaturalizarlo, como podemos ver en la lista izquierda, las vías alrededor del río, un río absolutamente canalizado, prácticamente sin vida, y en el lado derecho la naturalización que se propone con un río que debería poder volver a tener una vida activa, pero que sin embargo, como podemos ver, solo lo que han hecho es un trabajo de paisaje, perimetrar un paisaje urbano, pero el concepto mismo del río sigue siendo un canal. Entonces esta naturalización, si bien es muy valiosa porque han recuperado una serie de espacios verdes, no llega a ser algo acertado desde mi punto de vista. El caso del millonario de Lima, ¿no? En Lima van a gastar 1.597 millones de dólares para hacer los estudios para naturalizar el río Rímac con una perspectiva similar a la que se propone, ¿no? El río Rímac tiene actualmente las vías y lo que proponen es una arborización perimetral y recuperar algunos elementos. Sin embargo, en Arequipa, ¿qué se quiere hacer? Tenemos un río totalmente naturalizado, que es el que vemos en el lado izquierdo, y lo que quieren hacer es invertir 97 millones para hacer un nuevo muro de contención a lo largo de más de 800 metros y destruir todo este monte ribereño para generar una pista. Totalmente irónico que sea así, cuando tenemos en realidad un paisaje que forma parte y que está rodeado por la ciudad, que está dentro, que es un espacio está dentro de la ciudad, intraurbano, que estas áreas agrícolas intraurbanas que son parte de un paisaje valioso y de un aporte ecosistémico sin parangón. Este es el monte ribereño, esta es una vista real tomada hace unos días de cuál está el río totalmente naturalizado, con sus biomas libres, con aves volando, con vegetación exuberante, con las aguas limpias y formando parte de un paisaje urbano igualmente al que deberíamos poder acceder. Este es el monte ribereño cruzando la ciudad. Y este es el puente que no va a ninguna parte. Este puente que se construyó hace más de 20 años. Es un puente que pretendía cruzar por las áreas agrícolas protegidas y que nunca pudo ser habilitado porque estaba vulnerando los espacios más valiosos de la ciudad. Este puente quedó trunco y la naturaleza se encargó de poner sus propios límites. Estos árboles crecieron en ese tiempo, durante todo este tiempo, y han dejado trunco el paso. Y si acá vemos el puente que no va a ninguna parte, pues debería ser un puente más bien de conexión entre la parte antrópica, la parte modificada por la agricultura y las áreas naturales que forman el monte ribereño,
Y este puente no debería ser un puente para los vehículos, sino un vehículo para conectarnos a la naturaleza. Un puente que además está siendo rodeado año tras año. Esta es una vista 10 años después de que se hizo el puente y vemos cómo la vegetación va creciendo en el río, porque ya no está siendo vulnerada, porque no hay tráfico vial, porque hay poca contaminación y ahora es aún mayor el cambio. Entonces es importante entender que la naturaleza forma su propio espacio cuando no es vulnerada. Esta es una vista de la cuenca urbana de Río Chili. Como podemos ver, no es un retoque, esta es la vista de la cuenca urbana, pero está siendo vulnerada con algunos elementos que están permitiéndose. Si nosotros solamente hiciéramos una arborización sin modificar la tenencia de suelo, esto es lo que tendríamos. Un bello lugar totalmente arborizado y natural o antropizado, pero con una participación naturalizada del río. Pero ¿qué es lo que se quiere hacer en el plan director actual? Y en el propuesto, hacer esta vía, canalizar el río, destruir todos los árboles, todo el monte ribereño, para tener más vialidad, para tener más ómnibus, para tener más líneas y finalmente destruir el paisaje. ¿Y qué va a pasar si seguimos introduciendo vías en la ciudad de esta manera? ¿Qué va a pasar con la posibilidad de mantener nuestro paisaje? Pues probablemente va a destruirse y se va a generar más presión inmobiliaria y ahora vemos ya que existen algunos elementos que están apareciendo, casas que están involucrándose porque han permitido y probablemente tengamos esto en un futuro si no hacemos algo radical para evitar que estas vías y esta forma de trabajar al río y esta forma de planificar la ciudad siga extendiendo y en lugar de hacer un puente para mejorar, estamos haciendo un puente de destrucción. Y el puente que no va a ninguna parte podría ir a un futuro bueno o malo dependiendo de las decisiones que nos tomemos nosotros. Este es el Central Park, bueno, todos lo conocen. Es un gran espacio verde que se puso finalmente en Nueva York, planificado, con lagos, creado por la mano del hombre. Y este es el espacio que ocuparía un Central Park en nuestra cuenca urbana, ¿no? O sea, tenemos mucho más que un Central Park y tenemos un espacio con mucho más valor porque hay un elemento histórico, cultural, arqueológico que debería ser importantemente valorado. Gracias. Voy a Gracias, dejar de compartir. arquitecto. La verdad, me conmovió mucho la imagen de el título de la ponencia de hoy. Gran sorpresa, ¿ah? Gracias, Jackie. Gran Gracias. sorpresa. Y el comparativo entre el Central Park con lo que podría ser dentro del entorno o en el casco urbano de Arequipa, de Río Chili, pues es un proyecto muy ambicioso. Y de inversiones del Estado para mejorar el espacio natural o los espacios libres, ¿no? O los espacios públicos verdes. Entonces, hay una ausencia de la participación del Estado. Ujú. Vaya, qué cosas, ¿no? Justo Alejandra Bedoya ha puesto Juan Melgar presidente. Oye, Alejandra, gracias. No, no. Y hay un Ya, voto seguro, y hay un voto yo, seguro. yo, yo los ayudo en lo que quiera. No, Mateo podría ser. Sí, sí, no. Vaya, me gustaría también saber qué opina el arquitecto Mateo, el arquitecto Hugo, referente a todo este trabajo que se está haciendo. Sí, bueno, buenas noches a todos. Me adelantará el arquitecto Hugo. Bueno, primero felicitar a los organizadores y todo porque es un tema, creo, realmente importante para la ciudad, realmente vigente. Están ocurriendo muchas cosas alrededor de esta temática y de este gran valor que tenemos como ciudad. Y felicitar también al arquitecto Juan porque he trabajado con él de primera mano estos temas y tiene aparte de un gran conocimiento, tiene una gran sensibilidad, ¿no? Un gran, creo, aporte como ciudadano, ¿no? A todo este tema que trasciende lo ambiental, ¿no? Eh,
creo que el nombre de la charla y digamos, el, el- la aproximación que nos ha enseñado el arquitecto es muy sugerente, como bien dice, porque lo que pasa es que no hay una visión de ciudad, o si la hay, es una visión un poco desactualizada, un poco que está medio en inercia, ¿no? Y esta no visión que tenemos de Arequipa recae en grandes sacrificios que vamos haciendo. Arequipa es una ciudad realmente especial por el valle y por el río Chili. No solo es la razón de ser de la ciudad y de, digamos, que nos hayamos emplazado en esta parte del territorio, sino que está, como bien ha mencionado el arquitecto, en nuestras mismas venas. O sea, cualquier arequipeño se reconoce directa o indirectamente con el valle, con el río y con todos los, digamos, agregados ambientales, paisajísticos, culturales que se desprenden de estos, ¿no? La campiña misma ha transformado el desierto en productividad gracias a las aguas del río y ha convertido un paisaje hostil, un paisaje, digamos, un poco agreste en el paisaje que conocemos, que disfrutamos y que queremos justamente proteger. Entonces, en esta no visión de ciudad, hemos importado inconsciente o conscientemente algunas soluciones del siglo pasado, ¿no? Por ejemplo, esa solución de creer que la movilidad urbana solo recae en infraestructura vial, ¿no? Eh, a mí me gusta ir a ese puente a veces porque uno tiene una visión diferente, una perspectiva diferente del valle y porque además yo lo veo como quizás, o sea, justamente el que no llegue a ninguna parte, lo veo quizás como un triunfo de un grupo de personas que se organizó y logró detener una barrabasada, una, o digamos, un ejercicio urbano que ya había demostrado ser un error con la Marina, ¿no? Y que quería continuar con esa depredación. Entonces, este puente marca como una pausa y como una victoria, si se quiere, del Valle frente a esta idea de ciudad de solucionar todo con infraestructura vial, ¿no? Eh, ¿Qué me refiero solucionar todo con infraestructura vial? Que la movilidad urbana pasa por muchos más temas que podríamos solucionar con menos plata, pero con más inteligencia y creatividad, ¿no? En realidad, es creo obvio que todo el mundo entiende que el tráfico, la movilidad en general de Arequipa no es ni de lejos la que podría tener, pero aumentar carriles o generar estas grandes avenidas, sacrificando, por ejemplo, uno de las joyas más grandes que tiene la ciudad, como es el Valle, no solo es dispararse a los pies, sino que a mediano plazo, ni siquiera a largo plazo, no va a solucionar nada, ¿no? Entonces, yo creo que una de las principales lecciones que podemos tener de estos temas es que tenemos que tener una visión de ciudad en la que vemos integradamente los fenómenos urbanos de infraestructura, por así decirlo, o sea, la ciudad física, como los sociales, culturales, históricos y de patrimonio. No podemos entender Arequipa si no entendemos que el valle es más que un río y un monte ribereño, ¿no? Aparte de entender que esos tienen mucho valor ambiental y, digamos, ecosistémico, también hay un valor cultural, paisajístico, que es patrimonio de todos los arequipeños, ¿no? Entonces, no podemos, creo yo, empezar a implantar proyectos o a implantar infraestructuras que no reconozcan, no valoren y no respeten ese valor, ese patrimonio, esa herencia que tenemos como arequipeños, ¿no? Porque en realidad el valle no solo está siendo amenazado y siendo ocupado de maneras no compatibles, sino que lamentablemente se puede generar un efecto dominó, que ese es creo uno de mis, al menos personalmente, uno de mis mayores miedos, que apenas se abra el caño de la destrucción, no va a haber quien lo cierre, ¿no? Va a ser un efecto catarata de, bueno, si mi vecino hizo esto, entonces yo también, y creo que son muy sugerentes las imágenes que acabamos de ver, estos fotomontajes que acabamos de ver, que lamentablemente, estamos en un escenario plausible de que eso ocurra, ¿no? De que no solo no se respete
las aguas y el monte ribereño, sino la campiña y la cuenca urbana en general, ¿no? ¿Verdad? O sea, seamos la generación que perdió y que no luchó lo suficiente por este gran valor que tiene Arequipa a nivel cultural, paisajístico, ambiental, urbano, y que cualquier persona que viene a Arequipa a visitarla encuentra como un valor que nosotros a veces damos por sentado, ¿no? No es casualidad, y con esto termino esta intervención, que no es casualidad que en la pandemia eh, el arequipeño promedio ha vuelto a ver con no solo buenos ojos, sino con buenas prácticas sus espacios abiertos, ¿no? No es casualidad que ahora nosotros sintamos como miedo de estar en lugares cerrados todo el rato y queramos salir, ¿no? Y qué mejor que a la gran carencia de parques que tenemos y gran carencia de áreas verdes que tenemos en Arequipa, hemos vuelto a mirar el río, que es algo que hemos hecho históricamente, ¿no? Ya en 1840, me parece, se construye la primera alameda, la Alameda Pardo, arriba de lo que es el puente Bolosnesi, ¿no? Y hay una historia, digamos, hay una cultura histórica de relación del arequipeño con el río, ¿no? Entonces, eso no puede ser borrado por ningún proyecto ni de infraestructura, ni de proyecto que abandere el progreso, ¿no? Básicamente, me quedo muy contento con estos espacios, ¿no? Porque creo que son necesarios para luchar, defender y proteger lo que es de todos, ¿no? Gracias, Mateo. Gracias. Complementando todo esto, también me gustaría saber qué nos puede comentar el arquitecto Hugo, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Muy interesante esta charla del gran amigo Juan, que me hizo ver este tema justamente del río Chile cuando nos juntamos para la foto esta de la campaña para lo del colegio. Pero hay un tema que justamente estaba conversando con Juan hace unas horas. En primer lugar, el hecho de ver la cuenca del río Chile como un bosque natural es interesantísimo. O sea, me parece que es fabuloso. Proteger eso es determinante y se tiene que lograr. Habrá que ver los medios, porque todos acá sabemos que nuestras autoridades son absolutamente un cero a la izquierda, no les interesa nada más que llenarse los bolsillos con lo que puedan ya de primera intención. ¿Para qué ocultar las cosas? Las cosas son así. Es muy interesante y es determinante, repito, el hecho de poder tener el río como el único bosque natural que podría tener nuestra ciudad. Hablar de la campiña con un término que yo no lo entiendo, así yo tengo chacras, o sea, he sido agricultor 12 años. Hablar de la campiña como un elemento de apoyo a un paisaje natural de la ciudad, yo sí lo veo y siempre lo he visto y siempre he discutido muy real, porque no hay ningún agente más contaminante que la agricultura. Muy diferente a lo que mencionabas, Juan, con respecto al río, que sí me parece excelente. Entonces, ¿cómo podríamos lograr dos cosas? Una, el hecho de que este espacio bosque pudiera ser de dominio público o pudiera ser, ya es de dominio público desde un punto de vista ecológico, porque esto es lo que sí en verdad nos provee de oxígeno, de humedad, de un microclima, todo este valle de Chile, o sea, de ahí sale la poca humedad que tiene la ciudad, porque no sale de la campiña, no sale de la agricultura. Ningún cultivo que no pasa de 50 centímetros y no crece más de 3 meses aporta nada a la ciudad, es la pura verdad, la pura verdad. Pero este tema de ríos sí es muy, muy, muy importante. ¿Cómo podríamos, o qué podríamos plantear, tú más bien, Juan, que estás metido en esto, ¿no? ¿Qué podríamos plantear para poder lograr la protección de todo este valle natural, aportando de repente la posibilidad de hacer recorridos naturales, de que la gente vaya, pase todo, con un crecimiento de la ciudad tan intenso y tan fuerte que necesita una solución también? Entonces, desgraciadamente creo que nosotros los técnicos, casi todos somos arquitectos acá, ¿no? Y hay muchos técnicos que están manejando y rigiendo la ciudad con planes directores, pero creo que falta mucha capacidad.
¿Cómo podríamos lograr este tema de permitir que la ciudad siga creciendo, pero en orden, dotando no vías, como dice Mateo, restringiendo el tráfico, como es en Colombia o en Ecuador, con 3 días circulan tales, 2 días no circulan cuales, con un sistema integral, de un SIT, ese sticker que tienen estas combis que se meten por todos lados, que para mí no sirve para nada, o sea, el sistema integral de transporte, ni siquiera sé cómo se llama, porque no existe, no soluciona nada. Entonces, ¿cómo podríamos lograr o dotar a la ciudad de espacios que permitan este desarrollo, este circular de tanto vehículo? ¿Cómo podemos ordenarlo conservando el río y conservando la agricultura? O sea, ¿hacia dónde podríamos crecer? ¿Cómo podríamos lograr este equilibrio? Que yo manejo todo el día y es morir, es morir. Y los que se mueven en combi, mueren en la combi. Bueno, Mateo se mueve en bici, se mueve por todo lado. Yo cuando estoy en mi moto soy feliz, ¿eh? Te digo, cuando estoy en carro es atroz. Entonces, ¿dónde podríamos encontrar este equilibrio para tener la belleza, la sanidad espiritual y la sanidad física de tener este bosque y a su vez lograr distribuir, no sé, organizar por las arterias de nuestra ciudad como un organismo vivo todo el flujo y todas las actividades que se mueven entre ellas? ¿Dónde encontramos espacio para poder equilibrar este tema, que es complejísimo? Bueno, nosotros de repente tenemos ideas, porque nuestras autoridades no las tienen y no las van a tener nunca. Van a ir por el camino que viste, ¿no? Que tú mismo has planteado, de que se rompa todo y se haga una autopista, y en algún momento yo lo pensé así también. Hasta que conversé contigo, entendí el tema y me parece que es determinante de protegerlo. Pero ¿qué podemos hacer para lograr ordenar esta desgracia en la que vivimos? ¿De dónde sacamos espacio? Bueno, esa es una idea que tengo. Sí. Arquitecto Juan, ¿nos podría comentar un poco sobre lo que pregunta el arquitecto Hugo? A mí la verdad también me causa mucha intriga y curiosidad al respecto. Sí, nosotros tenemos un gran problema. Están haciendo ahora el plan de movilidad urbano sostenible. No sé si es que quieren sostener a los ómnibus o qué, ¿no? Pero bueno, como dice el sistema integrado de stickers. Lo que pasa es que, por otro lado, sí, como hace un tiempo atrás, justamente con Mateo, hicimos un proyecto con nuestro amigo Rodrigo Arrieta, que era un proyecto para un concurso y para recuperar lo que eran los caminos ancestrales que llegaban a los espacios de ribera, del río, y que salían desde el centro de la ciudad, los caminos ancestrales llegaban hasta el río. Era un proyecto muy interesante y en ese proyecto también planteábamos que en esos caminos se podía generar forestación porque eran caminos públicos. Entonces solamente con generar la forestación en los caminos públicos y ahí vamos a duplicar la cantidad de árboles en la zona. Entonces, ¿con quién lo hacemos? Pues hagámoslo con los arquitectos jóvenes, vayamos con brigadas, junto con los muchachos del colegio, de los colegios, y plantemos árboles en los caminos ancestrales que son de dominio público. Llenemos los caminos de árboles, eso lo podemos hacer todos nosotros. No necesitamos que el Estado o que un municipio nos autorice. Creo que hay cosas que se pueden hacer. Otro tema es tener un poco de conciencia ambiental realmente al momento de hacer los planes directores. Es preocupante que en este momento se esté haciendo en Arequipa un plan director, inclusive el mismo plancha, que es un plan específico, o el plan específico atropellante del Parque Las Rocas, en el que está permitiéndose introducir una hidroeléctrica para generar 20 megawatts, destruyendo prácticamente todo el paisaje y poniendo en riesgo la cuenca urbana y el mantenimiento de ser patrimonio de la humanidad,
cuando con inversiones mucho menores que lo que piensa hacer EGASA, se pueden construir 385 megabytes solo con la cuarta parte. Entonces creo que ahí hay una irresponsabilidad estructural que también tenemos que afrontar y a la que tenemos que ponernos muy firmes que queremos proteger nuestra cuenca urbana. Estamos luchando porque salvemos todo el resto del valle, para todos, y los valles de todas las ciudades. Ojalá que Lima algún día tenga también lo mismo. Gracias, más bien. Gracias, Lisbeth. Gracias. Gracias, arquitecto. Gracias por sus palabras. Gracias a todos los presentes. Y esperemos que tengamos una segunda oportunidad también para tocar este tema que es tan importante. De verdad, en verdad me siento muy agradecida, arquitecto, por tenerlo esta noche, porque haya elegido este tema, ¿no? Que es tan importante no solamente para los arquitectos, sino para todos a nivel de Arequipa, a nivel nacional. Me deja pensando bastante. Les quiero dejar algo. Solamente para decirles que ese puente sí está sirviendo para que todos los días ensayen ahí, hagan TikToks, gente que va a mirar el río, es un mirador. Ese puente no va a ninguna parte, no, ese puente más bien nos ha enseñado que el ser humano y la naturaleza, los dos mundos, las dos partes, pueden unirse para lograr un futuro. Gracias, Jackie. Gracias. Gracias, arquitecto. Gracias a todos.